Pues en esta mañana, esta hora de taller, la idea es tratar de pues reunir todo lo que se habló ayer, conjuntar todo lo que se habló ayer en cuanto a las presentaciones, la manera de presentar, la manera de hablar, y todo esto para que sea un taller rico en que todos hayamos dado pocas o muchas conferencias, podamos sacar nuevos conocimientos. Lo que pues planeamos para hacerlo de forma interactiva, dinámica, divertida, porque seguramente nos vamos a divertir todos, es que hace unos minutos la doctora Icaza, el doctor Lisker y yo decidimos dar 4 presentaciones a 4 de los participantes de este curso que están en la parte de atrás un poquito nerviosos porque no conocen lo que van a presentar. Y la idea es que entre todos ayudemos a criticar o analizar, no el contenido, porque ellos no saben, ellos no hicieron las presentaciones, sino lo que platicamos ayer de cómo dar una buena presentación y cómo construir una buena presentación. Entonces, en unos minutos están acabando ahí de revisarlos y son 4 presentaciones, la idea es que presenten ellos 5 minutos y tengamos 10 minutos entre todos para coordinar la crítica. Para cada una de las presentaciones va a haber un coordinador de la crítica, entonces en la primera presentación le vamos a pedir al doctor Lisker que él sea el que coordine la crítica. En la segunda le voy a pedir al doctor Po, para la tercera la doctora Linda Muñoz y para la cuarta al doctor Torre, que nos ayuden entre todos a realizar esta crítica constructiva. Entonces, sí le voy a pedir al doctor Luis Carlos, que él fue el que se ganó la rifa del tigre y que va a presentar en los siguientes minutos el tema de cirrosis hepáticas. El doctor Luis Carlos viene de la ciudad de Mérida, Yucatán, es un joven hepatólogo, casi gastroenterólogo, y nos tiene que presentar en los siguientes 5 minutos la presentación que se le otorgó. Luis Carlos, por favor. Muy buenos días a todos, les agradezco la invitación a este curso. Vamos a hablar el día de hoy de cirrosis hepática, un tema de gran importancia. No, ¿cómo lo corre? ¿El verde grande? Sí. No corre. Hablando de la cirrosis, es la etapa final de cualquier enfermedad hepática crónica, un proceso difuso que se acompaña de fibrosis, que tiene una conversión de la arquitectura normal hacia la formación de algo que se llaman nódulos de regeneración. Este es un complot. Sí. Ahí está. Los nódulos regenerativos carecen de la organización lobular normal y están rodeados de un tejido fibroso. Este es un proceso que afecta todo el hígado, es irreversible. En esta diapositiva podemos observar un corte histológico de un nódulo de regeneración y en este hígado cirrótico, en esta otra foto, podemos ver el explante de un hígado con un aspecto macronodular. La cirrosis podemos dividirla en compensada y descompensada. La descompensación es a consecuencia de fenómenos de formación de hipertensión portal y la propia insuficiencia hepática que va a desarrollar ascitis, hemorragia varicial, encefalopatía e ictericia. Es que no me sé las diapositivas, doctor. No sé qué me tienen preparado. En su prevalencia es difícil evaluar porque la mayoría de los pacientes están asintomáticos hasta que se descompensan. Se estima que hay en 100 por 100,000 individuos dependiendo de la región estudiada.
con una morbimortalidad, de acuerdo a la OMS, de 800,000 personas fallecen cada año por cirrosis, lo que representa un gran impacto en la economía por discapacidad y muerte prematura en estos individuos. En su etiología, cualquier enfermedad hepática crónica puede conducir a la cirrosis, y entre sus principales causas etiológicas tenemos en un 98% la hepatitis C, la hepatitis hepática alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica y hepatitis B crónica. Otras causas menos comunes, menos frecuentes, enfermedades hepáticas colestásicas o autoinmunes, obstrucción biliar intra-extrahepática, trastornos metabólicos, enfermedades veno-oclusivas y fármacos. ¿Qué escuela estudiaste? Es rural, doctor. Ahondando un poco de la fisiopatología, la característica patogénica principal de la cirrosis es la activación de células estelares. Estas células hepáticas estelares también se conocen como células presinusoidales o células de hito, que se localizan en el espacio de Dice entre los hepatocitos y las células endoteliales. La fisiopatología normalmente estas células estelares, como todos sabemos, son unas células muy silenciosas cuya función principal es primordial para el almacenamiento de vitamina A en su interior. En este momento, las células estelares se convierten en miofibroblastos contráctiles, lo que va a precipitar la formación de la fibrosis. Dentro de sus complicaciones, tenemos el fenómeno de hipertensión portal, lo cual va a generar un estado circulatorio hiperdinámico con formación de varices, ascitis. Entre las complicaciones propias de la ascitis está la contaminación del líquido con algo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, y es el resultado de un incremento en la resistencia al flujo portal, un incremento en el flujo venoso portal. Esta resistencia aumenta por depósito del tejido fibroso, compresión por los nódulos de regeneración y vasoconstricción activa, que es un componente funcional, por deficiencia de óxido nítrico intrahepático y actividad incrementada de los vasoconstrictores. La propia insuficiencia hepática... Paren esta masacre. Listo. Se nos da la luz. El cerebro. Las fotos están horribles, los colores no contrastan, faltas ortográficas, no sabes usar la cosa del apretar, no sabes distinguir verde de rojo, la voz monótona. La doctora se me cayó dormida en el hombro aquí. Yo no sé si es porque así es en Yucatán, ella dice que así es en Yucatán, que todos son así aburridos y terribles como tú. Yo, la verdad, no te veo futuro. O sea, gracias por el intento, pero aprecio tu esfuerzo, pero pues estudia arquitectura a lo mejor, o contabilidad, chance. Ya acabaste medicina, pues como enfermera la podrías hacer a lo mejor. Y sí, revisa todo lo de tu ortografía. Luis Carlos, te agradecemos ganarte la rifa del tigre. Lo que acaba de hacer el doctor Lisker no se hace. Esto no está de acuerdo a las reglas de Pendleton que nos enseñó ayer el doctor Remes, y no es correcto. O sea, Mauricio. Críticas positivas. Las críticas tienen que ser positivas. No, la realidad es que me pidieron que sea destructivo, cosa que me cae, pero al puritito tiro. La verdad, y eso tomando en cuenta que es introvertido. La verdad es que me siento muy bien que me hayan dado autoridad de ser destructivo, pero este es un magnífico ejemplo de alguien que lo lanzan al ruedo sin tener conocimiento de ninguna causa, te dan unas diapositivas, no son tuyas, las diapositivas no siguen prácticamente ninguna de las normas que deberíamos esperar en una buena charla. Obviamente, al no conocer la plática, tu contacto con el público que está asistiendo es muy pobre.
las faltas ortográficas. La primera diapositiva, ya dije, tu nombre, Mengano de tal, es del triple de tamaño del título de la conferencia, y obviamente lo que en inglés le llaman el delivery, la manera como la das, obviamente está acotada por toda esa serie de circunstancias. Si a mí me dijeran que hiciera una cosa similar a la que tú hiciste, me negaría, pero si me obligaran a hacerlo, entonces tendría yo que ver las diapositivas primero, porque soy un emergente, soy un bombero, ver las diapositivas primero e inmediatamente, mientras estoy al micrófono, pedir una disculpa de antemano de que yo soy el que viene a sustituir a alguien que se acaba de morir en el camino, que se rescataron las diapositivas ya semi-quemadas y que esas son. Y entonces que yo voy a dar esa plática y que disculpen que tú no es el tema que tú tienes preparado o que tú conoces. Y de esa manera automáticamente tienes tú un disclaimer que es muy válido, porque siempre a todos nos ha pasado que de repente nos dicen, oye, fíjate que nos falló tal, ¿podrías tú darnos esta charla? Y a veces efectivamente yo he tomado ese papel con mis propias diapositivas si las tengo, y a veces con diapositivas de la persona otra que no se presenta, pero siempre dando una aclaración de que estás dando una presentación que tú no creaste, lo cual es éticamente correcto, que fueron generadas por otra persona y que tú estás actuando como una persona emergente. En este caso las diapositivas eran obviamente de pésima calidad y mi crítica fue todavía peor, porque todos aquí podían apreciar que tú estabas haciendo tu mejor esfuerzo. Entonces, y eso se tiene que apreciar y admirar, de tal manera que críticas como la mía no caben en el mundo actual, o sea, no deben de existir y debemos evitar engrandecernos nosotros arrogantemente tratando de destruir a alguien que está frente al micrófono. Eso no debe de ser. ¿Y qué tanto sería válido, por ejemplo, que si domino el tema, aunque no sea mi diapositiva, yo pueda... Bueno, aquí entra el concepto de Jorge Luis Po de a capela. Es decir, entonces tú dices señores, voy a hablar sobre cirrosis hepática, mi agenda de trabajo será hablar primero de la etiología de la cirrosis hepática, posteriormente hablaré sobre aspectos diagnósticos, clínicos, algunos puntos especiales sobre tratamiento y daré una conclusión. La cirrosis hepática es una enfermedad degenerativa del hígado, ¿verdad?, producida por el alcohol, por los virus, ¿verdad?, autoinmunes. Y entonces tú ya puedes, cualquiera de los que está aquí sentado, si ahorita le pides que se pare a hablar de cirrosis hepática, te armaría 10 minutos de plática con bastante fluidez, a capela, sin ningún problema, porque tú ya de por sí tienes una obligación muy importante que cubrir al suplir a una persona, y utilizarlo con diapositivas de pésima calidad, la gente, y sin dar una explicación, la gente que está ahí no sabe si son tuyas, si tú las creaste, etcétera, y no debes de ponerte tú en esa tesitura jamás, ni tú ni nadie. Parecería que no hace falta insistir, pero sinceramente lo sigue uno viendo una y otra vez en las conferencias por aquí y por allá. Yo a mis alumnos les digo, las diapositivas son gratis, o sea, puedes hacer 150 si quieres, pero amontonar las cosas en una diapositiva no tiene justificación. O sea, las diapositivas deben de estar limpias. Y lo que nos dijo ayer Mauricio sobre los tamaños de las letras es muy importante. No vale la pena poner una diapositiva que nadie va a ver. Entonces, se oye mucho, perdón porque no se ve, no, perdón porque no se ve, no. O sea, haz otro cuadrito, saca tus partes importantes, pero que sí todos vean lo que tú quieres decir. Los colores es otra. Mi esposo hace 20 años que hacíamos diferentes las diapositivas, se reía de los doctores porque antes poníamos dibujitos por todos lados y un montón de cosas. Deben de ser limpias, ¿no? Deben de tener colores contrastantes. Quizás nada más para terminar lo que dijo Mar ahorita, que para mí es importante, tus diapositivas nadie las conoce más que tú. De tal manera que cuando tú las estás viendo en tu pantalla y tú ya las quieres ver en la pantalla como se van a proyectar, yo lo que hago es que me voy a la parte de atrás de mi oficina y desde la parte de atrás de mi oficina las veo. Si yo no las puedo leer desde la parte de atrás de mi oficina,
quiere decir que esas diapositivas no las va a poder ver nadie. Entonces, no importa si yo ya las terminé, esas diapositivas no se pueden usar, o algunas no se pueden usar. Entonces, es preferible quitarlas que dejarlas, porque si tú ya las presentas y dices, miren, disculpen, esta no puedo verla ni yo. Bueno, entonces, ¿por qué la trajiste? Entonces, ¿por qué la presentaste? Eso, no hay justificación de presentar diapositivas que sean de mala calidad si a ti te han avisado que des esta conferencia hace un mes, o 2 meses, o 2 semanas. Yo creo que aquí se presta para comentar sobre un aspecto más en administración que tiene que ver con la calidad. Se dice que hay al menos 2 tipos de calidad: la calidad esperada y la calidad ofertada. Y a menudo pues uno busca quedar bien con la gente, ¿no? Si uno va a un restaurante, probablemente la calidad de un McDonald's es diferente a la de restaurante Four Seasons, y en ambos te pueden servir una hamburguesa. Pero obviamente la calidad esperada por ti va a ser diferente si alguien va a un McDonald's que al Four Seasons, ¿no? Es curioso cómo hay modas en medicina, ¿no? Durante un tiempo se acordarán que hacíamos diapos en blanco y negro, pero no, con fondo negro y con letras blancas, ¿no? Y era muy frecuente, o con fondo azul y con letras muy blancas, y era muy molesto para la vista. Exigía mucho el auditorio que estuviera casi en penumbra y cosas así. Y hay modas, pero eso se toleró durante muchos años porque era la calidad esperada. Así se esperaba que fueran las diapos. Probablemente ahora esperamos diferente. Ahora esperamos tal vez un fondo más blanco, y si queremos meter colores, pues los metemos en el texto en áreas muy específicas, ¿no? Pero entonces creo que es un tema también de calidad ofertada y calidad esperada. Y por eso hay que situarse en la audiencia. Yo creo que hay audiencias donde la calidad que esperan de ti son tan altas que sí te conviene hasta asesorarte por alguien externo, ¿no? Creo que la labor que hacemos como médicos de educación médica continua tal vez no exija tanta sofisticación, y que busquemos algo más sobre pocas diapos y no tantas, ¿no? Porque a veces sin querer abusamos. Y yo sí soy de que a una diapo la voy haciendo crecer y crecer, pero la primera es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla. Y yo creo que hiciste un esfuerzo muy bueno de subsanar la complejidad del tema que te pusieron, ¿eh? Felicidades. Yo quisiera hacer un comentario en relación a... Me parece que lo único rescatable de la presentación fueron las animaciones. Las animaciones me parecieron oportunas y ahora ya no utilizamos el señalador. Es excepcional que tengamos que utilizar el señalador. Las animaciones te dan oportunidad de resaltar y de empezar los diferentes puntos que quieres resaltar en tu presentación. De tal forma que, salvo la ortografía de Calderón, y me refiero no al expresidente, sino al caricaturista, ¿no?, que estuvo verdaderamente ingeniosa, los colores también verdaderamente horribles, algunas animaciones que no correspondían. Cuando habías terminado, entonces venía la animación que estaba fuera de lugar. Pero bueno, me parece que son cosas que tienen mucho ingenio para mostrar lo que no se debe de hacer. Bueno, yo rápidamente les voy a recordar lo que es una buena forma de criticar, la crítica constructiva, y poner rápidamente, recordar cuáles serían estas normas o reglas de Pendleton, que sería preguntarte a ti, ¿qué hiciste bien? No, déjenlo ahorita. Haber aceptado, o sea, no cualquiera lo hubiera aceptado, ¿no? ¿Qué más? Tratar de darle continuidad a las pláticas a pesar de la mala calidad del escrito y de las formas, ¿no?, de la diapositiva. Traté de mantener un tono de voz, pero como no conocía la plática no podía ajustarme a lo que yo hubiera querido expresar.
¿Qué puedes hacer mejor cuando se presente una situación así, como la que platicaba el doctor Lisker? Definitivamente concuerdo con todas las enseñanzas. Primero que nada, conocer la presentación, practicar la presentación, que eso implica también ensayar el tono de tu voz, preguntar el número de personas involucradas en el auditorio, a quién va dirigida la plática. Todo esto me parece sumamente importante para poder dominar la presentación y hacer la actividad. ¿Qué hizo bien él, aparte de aventarse al ruedo? ¿O fue lo único que hizo bien? No, hizo muchas cosas bien. Una de las grandes cosas que hizo bien es que tú podías ver en él la angustia al ir viendo las diapositivas que no eran lo que él hubiera querido. No obstante, hizo un esfuerzo increíble por darle continuidad a la plática. Él seguía manteniendo un cierto criterio de continuidad y de entendimiento del problema, de tal manera que al final de cuentas yo casi hice caso omiso de las diapositivas y solamente escuchaba lo que él decía, tratando de ver si iba a decir alguna barrabasada para que yo lo pudiera atacar, pero el cuate se mantuvo en una línea muy buena y eso es extraordinario. Otra cosa que hiciste bien, y es raro que pase, pero puede pasar, es alguien te molestó, o sea, alguien te agredió literalmente y tú hasta bromeaste con eso, o sea, como que no le diste tanta importancia y de repente sí puede haber algún foro donde cuchicheas si alguien dice, está diciendo una estupidez y tú lo oyes, ¿no? Y te pueden medio, o sea, no perdiste el control. Quizá hay algo mucho más frecuente que se da en las pláticas en donde de repente tú estás dando tu presentación y algunos estamos de acuerdo que nuestra presentación sea interrumpida para hacer una pregunta, pero hay otras personas que prefieren que la plática se dé completa y las preguntas sean al final. Tú a veces puedes decir, miren, esta es una plática interactiva, interrúmpanme cuando quieran, o tú puedes decir, interrúmpame al final. Eso también es una forma de agresión. Yo en este caso yo lo hice flagrante, fue una agresión hacia ti. Pero para mí también puede ser una agresión que alguien diga, oye, disculpa. Entonces tú te volteas con mucha educación y dices, mira, las preguntas las contestaré al final, te pido por favor que guardes esa pregunta hacia el final. Y esa es una manera de, en forma correcta, decirle a alguien a esa persona y al auditorio completo, que tú no vas a aceptar interrupciones en tu charla. Otra de las cosas que bueno, trato de realizar durante las presentaciones pocas que doy es que igual no me gusta estar detrás del estrado, pero acá fue un elemento de seguridad para mí, ¿no? Pero, sí, yo te lo iba a decir porque, finalmente, además de la presentación, lo que voy a evaluar es cómo lo hiciste. Entonces, estuviste con un péndulo ahí un poquito extraño en el momento que estabas más nervioso porque te agarraste de la tabla. Más el movimiento religioso. Ajá, o sea, sí estabas dándole ahí a la... Entonces, yo de repente no estoy tan de acuerdo en que hay que hacerlo todos igual, cada quien tiene un estilo diferente y a mí de repente, yo me siento cómodo en el estrado, hay un triángulo, ¿no? Que le llaman el triángulo del presentador, que es el estrado y tú te puedes ahí mover, pero hay gente que se siente más tranquilo caminando y eso no lo vemos muy frecuentemente, pero es válido. Como también es válido utilizar el pointer, yo de repente, si lo vas a utilizar, nada más utilizarlo una sola vez, ¿no? ¿Qué hizo bien, no? Y si eres de los que te tiembla la mano como a mí, pues apoyarte en algo. Y si no te gusta usar el pointer, usar las animaciones. Entonces son estilos diferentes y si tú te sientes más seguro agarrándote, agárrate, pero si te liberas, pues camínale y no pasa nada. ¿Sientes que el triángulo del presentador es el triángulo de las Bermudas? Pues desapareces, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien, Luis Carlos. Le voy a pedir a continuación a la doctora Fátima que presente y que siguiendo estas reglas el doctor Po nos ayude al final a coordinar, ¿no? Estas 4 preguntas esenciales. Fátima. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a platicar un poco acerca de diabetes y hepatopatías. El doctor Zapata era el titular de esta plática, pero tuvo un contratiempo y no podrá estar con nosotros. De ahí que
yo voy a estar con ustedes en los siguientes minutos. Mi nombre es Fátima Higuera, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué relevancia tiene este tema? Vamos a ver que en la actualidad el hígado graso es conocido como la manifestación hepática del síndrome metabólico. Recordemos un poco que el síndrome metabólico tiene que ver con estos componentes, como es obesidad, diabetes, dislipidemia. Y la relevancia de este contexto es que sabemos en la actualidad que puede derivar en complicaciones como la enfermedad cardiovascular, cirrosis o el desarrollo de hepatocarcinoma. De tal forma que, bueno, cada vez va a ser más importante trabajar en forma multidisciplinaria con otros colegas, como es, por ejemplo, endocrinología o medicina interna, para poder llevar a bien a nuestros pacientes. ¿Por qué comento que cada vez va a ser más frecuente? Vean ustedes estos datos en los cuales vemos que en la actualidad la principal causa de alteración en las pruebas de función hepática ya no es el consumo de alcohol. Se reporta en el mundo occidental que la alteración principal en pruebas de función hepática es el hígado graso no alcohólico, y como latinos pues tenemos cierta susceptibilidad por diversas cuestiones como variantes genéticas que nos predisponen a una mayor pues prevalencia de esta enfermedad, como vemos aquí, estudios en poblaciones que han evaluado raza negra, caucásicos, hispanos. Los hispanos pues somos una raza con mucho mayor prevalencia. Acá lo que podemos ver es, bueno, que se sabe que aproximadamente la prevalencia de hígado graso se estima en alrededor de 20%, y de los pacientes que cursan con hígado graso vamos a tener que hasta un 5% pues puede desarrollar esteatohepatitis, y un porcentaje de alrededor de 0.3% pues desarrollará al cabo del tiempo cirrosis, lo cual va a ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de hepatocarcinoma. Entonces es importante identificar a los pacientes con hígado graso porque sabemos que va a ser una enfermedad que en general no tiene síntomas, y si no evaluamos factores de riesgo para poder identificarlos, pues los vamos a encontrar cuando llegan al consultorio ya con enfermedad clínicamente manifiesta o descompensada. Y bueno, obviamente que cada vez hay más estudios que nos hablan de que el hígado graso pues está contribuyendo de forma importante a la morbimortalidad general en nuestro país. Por lo tanto, los factores de riesgo juegan un papel fundamental y deben ser identificados. ¿Cuáles son los más importantes? Justamente los componentes del síndrome metabólico. Acá vemos obesidad, pacientes diabéticos, pacientes con dislipidemia, y a mayor cantidad de número en un mismo paciente de componentes del síndrome metabólico, mayor riesgo de que ese paciente esté cursando con hígado graso de origen no alcohólico. No olvidarnos también que no son los únicos factores, tenemos otros en los cuales pues no debemos olvidar y en los cuales pensar, como estos que les muestro acá de este lado. Y bueno, clásicamente se ha considerado que el hígado graso no alcohólico en general es una condición benigna en la cual la mayoría de los pacientes se mantienen estables y no hay progresión de la lesión. Sin embargo, vean que en realidad pues no es tan benigna como creíamos, dado que el hígado graso simple sin datos de inflamación se asocia a resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es uno de los factores cardinales para enfermedad cardiovascular. De tal forma que, bueno, hay cada vez más avances y por lo tanto no es tan benigna como creíamos. Es importante evaluar a estos pacientes detenidamente. Si el paciente tiene esteatohepatitis, bueno, pues vamos a tener riesgo de progresión a cirrosis, y de igual manera se asocia con otras condiciones como resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular, que es una condición que tenemos que pensar en estos pacientes y evaluarlos. A ver, Fátima, pues felicidades por esta presentación forzada. ¿Qué sientes que hiciste bien en tu presentación? ¿Qué siento que hice bien? Estoy muy nerviosa y creo que
no se nota tan nerviosa cuando estoy. Ese es un Se punto nota poco. importante. Se nota poco, pero si vieran mis manos, estoy temblando. Entonces, bueno, creo que ¿Qué hiciste que eso, bien? ¿qué sientes hice bien? Bien. Bueno, lo primero, pues aceptar, presentar que no eran diapositivas mías, que tuve que entrar como emergente y disculpar al doctor Zapata, que era el titular de la plática. Creo que eso fue un punto importante. Lo otro, aceptar un tema que me gusta y en el que estoy involucrada, porque a lo mejor si me ponen algo de motilidad, definitivamente no hubiera podido con la primera diapositiva. Creo que esos serían los 2 puntos más importantes de lo que hice bien. Tu tono de voz es muy bueno. Gracias. Sí. Tono de voz. Creo, creo que hiciste varias cosas bien, pero le voy a ceder la palabra también, Tere, que igual en ese comentario. Les pido que mantengamos ahorita la idea de qué sienten que hizo bien, ¿no? Yo creo que también hizo muy bien que se dé muy segura, aunque esté temblando y no se le nota, habla con mucha seguridad. Sí, y ve al público, o sea, voltea, ve y ve al público, o sea, no estás leyendo la diapositiva, sino tenía una interacción visual con los asistentes. Bueno, a mí lo que me sorprendió, pensando en este tema que yo metí de la calidad percibida y esperada, yo siento que la calidad esperada de tu charla, de lo que pensábamos acá, iba a ser baja. Yo siento que todo el mundo esperábamos que ibas a tener una baja calidad, un performance bajo, porque no sabíamos qué tipo de trampas te iban a poner en la presentación. Y lo que fue grato es que si les preguntas cuál fue la calidad ya observada, superó a la expectativa. Y eso es bueno, yo creo que eso es algo que tienes que tocar. Gracias. Entonces, ¿quieren comentar adicionalmente? Sí. Sí. Hubo un par de cosas en las diapositivas, como cuando comentaste las razas, quizás no mencionar raza negra, sino afroamericano. Sí. El diseño de las diapositivas me gustó, me parece bien que no está exagerado, no resalta, no tiene emoticones exagerados, eso me pareció bien. Las referencias sí te sugeriría modificarlas, porque si a mí me interesa una referencia, no había datos suficientes para que yo la copiara. No están los autores, es muy importante, por lo menos el primer autor et al, y luego la referencia. En algunas sí ponías completa la referencia con páginas, pero en otras no. Pero el primer autor es muy importante, porque así tengo la revista y el primer autor, el año, y ya lo puedo buscar. El diseño, ya te dije, tu tono de voz bien, y nada más eso es lo que yo te quisiera comentar. Mauricio. Yo creo que has dado una presentación extraordinaria. Hay que comprender que tú no habías visto jamás las diapositivas, tú no sabías ni siquiera cuál era la que seguía. A mí me llamó la atención que cuando presentaste la primera diapositiva cambiaste rápido a la segunda y luego regresaste a la anterior, que te permitió saber qué es lo que seguía, por lo menos para saber hacia dónde ibas. Y tienes toda una gama de cuestiones lingüísticas muy interesantes, de conectores muy padres. Dices, por ejemplo, dices, por tanto, y entonces en ese momento nos dabas un resumen de la diapositiva y nos dejabas un mensaje, o decías, no olvidemos también, que otra vez es una forma de resumir una idea y es muy buena, o decías, y bueno, clásicamente, y otra vez nos mandabas al concepto general, o los factores cardinales, son palabras que tú usaste, son palabras que resumían muy bien. En lo de las razas quizá diferiría un poco de lo que dijo Linda, en el sentido de que cuando dices la raza negra no se refiere a los afroamericanos, es la raza negra, la negra africana, etcétera, son de la raza negra. Lo que pasa es que decía no era muy claro que se refería a las razas, o sea, porque decía caucásicos y luego decía hispanos, o no sé qué, y luego negra. Yo no sabía si era la negra Tomasa o qué era. Entonces, digamos que eso habría que aclarar, pero tú no hiciste esas diapositivas. Por todo lo demás, me parece fue una magnífica y ahí presentación. creo que algo que podría yo mejorar es que quizá en algunos países lo que comentaba usted podría ser ofensivo. Entonces, a lo mejor eso me faltaría, cuidar minorías de no poder no ofender. Estamos todavía en la sección de qué hiciste bien, que te escuchamos a ti,
Y ahorita estamos como que comentando qué sentimos nosotros que hiciste bien. Arturo. ¿Quieres que empiece con lo que hizo mal? No. Sobre eso mismo. Yo quisiera enfatizar, si ponen la segunda imagen, por favor. Me parece que el manejo de la primera imagen fue magnífico porque tomaste confianza, seguridad, demostraste conocimiento del tema, Sí. pero algo que yo le preguntaría a Mauricio, ¿cuántas veces ensayas una plática antes de darlas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Ya que tienes construida tu plática, ¿cuánto tiempo lo ensayas? Muy poco porque yo construyo la plática, entonces cada diapositiva me toma mucho tiempo. Yo realmente diseño mis diapositivas, las dibujo, hago los cortes, hago las cosas. Entonces, estoy leyendo literatura para crearla de tal manera que cuando está lista, ya la practiqué. Pero ya lista, la vuelvo a revisar porque ahí me doy cuenta de errores o me doy cuenta que efectivamente la idea era muy buena de una diapositiva, pero no sigue el flujo de la plática como yo quisiera, y luego la vuelvo a revisar por lo menos un par de veces más. Pero eso es ahora. En el pasado la revisaba mucho más. Yo voy a dar una plática hoy más tarde, la revisé hoy en la mañana nuevamente. Pero, de nuevo, ¿cuánto tiempo te toma? O sea, ¿te sientas y haces la plática en una sola sentada? ¿O a veces tienes que dejarlo, volver a ella dos o tres días después? Una plática me toma, depende del tema y depende de las circunstancias, pero me puede tomar fácilmente unas 5 horas. Claro. Entonces, el preparar y el revisar y el ver tus animaciones es muy importante. Permíteme aquí, perdón. Ahí está, de la primera a la segunda decías, ¿no? Aquí, fíjate cómo sí podías haber hecho uso, por lo menos de la primera animación, ¿no? Aquí tienes una animación y no necesitas señalarlo. Acá están las animaciones a seguir todas, lo cual es inadecuado. Estás desaprovechando la oportunidad de ir hablando de cada una de las etapas de evolución de la enfermedad hepática. Y la otra cosa que prácticamente es trágico es utilizar el señalador de esta manera. Como decía Chema, tienes que puntualizarlo. Una sola mención y no marear a la gente porque es increíble, pero la gente sigue las lucecitas. Ok, gracias. Siguiendo un poco la temática de las reglas de Pendleton, ¿qué sientes que no hiciste bien? Digo, ya que sientes que no hiciste muy bien. ¿Qué crees? ¿Que bailas? Y eso es algo que aunque no lo crean ha mejorado, porque antes no solo como padrecito, sí, pero todavía siento que es una de las cosas que hago. Otra cosa es que, bueno, no sé si moví mucho los pies, pero este tipo de podiums a mí no me gusta porque se ve lo que haces con los pies y a veces tiendo mucho a estar jugando con los pies y eso pues se puede ver bastante mal. De repente siento que todavía, por ejemplo, tengo como ciertas muletillas que no deberían estar. De pronto a lo mejor ese baile lo tienes tú en la cabeza y crees que te estás moviendo y haciendo cosas con los pies. Yo te veía y si te moviste un poco, para mí fue agradable a la vista. Nunca me molestó nada de lo que estabas haciendo ahí. Yo estaba concentrado en lo que estabas diciendo y en tu presentación y me pareció, repito, para una persona que no conoce las diapositivas y que la está viendo por primera vez enfrente al auditorio, una magnífica presentación. Tal vez sobre la marcha, porque ya me andan haciendo señales, Chema, de ¿qué sientes no solo de lo que no hiciste bien, si tuvieras oportunidad de mejorar, ¿qué mejorarías? Bueno, en tu también algo que presentación? mejoraría es… Incluyendo todo, obviamente desde que te invitaron a dar la charla, Sí, desde que… creo que ahí pediría un pudiste poco ver. más de tiempo, porque bueno, esto fue así como muy apresurado, pero si esto me ocurriera a futuro, pediría un poco El más de evento no se tiempo puede para cambiar revisar. y el horario no se puede cambiar. El evento en fecha no se puede cambiar y el horario de tu plática no se puede cambiar. Pues, ¿qué más haría? Sí, para prepararla previamente. Yo creo que no se debería aceptar una plática sin antes conocer las diapositivas, o sea, digamos, aunque sea en el momento, o sea, cambien el horario, si vas a entrar de emergente, por lo menos
que te den un Una tiempo hora. para que tú puedas revisar ¿no? Yo creo que… Bueno, yo ahí aprovecho para hacer una reflexión de otro tipo de calidad, que es la calidad ofertada, lo que uno ofrece. Y a menudo lo que uno ofrece es diferente de lo que es también esperado. O sea, yo puedo ofrecer, pero lo ofertado realmente es diferente. Yo ofrezo a veces en un manual o en un brochure una maravilla de cosas, pero a final de cuentas lo ofertado al final no fue lo mismo. Yo creo que en temas de educación en salud, sobre todo de grandes conferencias, a veces surge el tema de que haya un incentivo. A todos nos ha tocado, de los que estamos ya más senior y algunos de los más jóvenes están aquí, que sepan que sí, a veces cuando hay un incentivo económico para dar una charla, obviamente ese puede ser el incentivo para que lo prepares con más tiempo, como dice Mauricio Líscar. No debería ser, pero así ocurre luego. Entonces, a veces esto hace que nos preparemos más, porque sabemos que lo que espera la gente es grande. Entonces, yo creo que no hay que perder esta situación, ¿no? Entonces, resumiendo, los puntos positivos es que transmites muy bien, tienes buen tono de voz, eres segura y puedes mejorar algunas cosas, como por ejemplo lo del pointer. Yo estoy de acuerdo que eso es algo que tienes que trabajar muy bien. Yo algo que quiero también, y fue una de las intenciones de esta plática, es, si bien así destrozamos la presentación previa, vean cómo una plática bien hecha, aunque no lo conozcas, te hace la vida más fácil, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que si tú preparas la presentación, no hay problema, pero una buena presentación clara, limpia, nítida, a lo mejor por eso dijiste, ay, esta me gustó, no porque es el tema, sino que esta la vi más bonita. Entonces, también esto de trabajar bien las presentaciones con las reglas que dio Mauricio nos ayudan a salir del paso, ¿no? Y decidir tomar o no tomar el reto. Carolina nos va a presentar la segunda presentación. La doctora Linda va a ser la que nos ayuda a coordinar la crítica. Muy buenos días, yo soy Carolina Guzmán, vengo en representación del doctor Morbo y les voy a hablar, si me pueden poner la presentación. Les voy a hablar un poco de la hepatopatía que se caracteriza en el síndrome metabólico. Como ustedes saben, el hígado graso es considerado la principal hepatopatía que se presenta durante el síndrome metabólico. Entre las hepatopatías crónicas, esta es la más prevalente entre los países desarrollados y recientemente se ha visto que también se está dando con gran prevalencia en los países en vías de desarrollo. Se puede clasificar en dos categorías. La primera, el hígado graso simple, también conocido como esteatosis, que se considera de carácter benigno. Además, tenemos otra entidad que es, otra categoría, que es la esteatohepatitis. Esta es de mayor riesgo porque puede evolucionar a cirrosis en al menos 1/3 de los casos. En esta diapositiva les quiero mostrar cómo es la prevalencia de los tipos histológicos que se presentan en el curso de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Dentro del síndrome metabólico tenemos 41% de los pacientes van a presentar hígado graso simple. De la población general, 10 al 24% van a tener el riesgo de presentar hígado graso, mientras que el 2 a 3% van a presentar esteatohepatitis. Entre los obesos, vamos a tener que el 75% van a tener hígado graso y cuando el índice de masa corporal es mayor a 35, es decir, en la obesidad mórbida, vamos a tener el 20% de estos ya van a estar en el estadio de esteatohepatitis. De los principales factores de riesgo tenemos a la resistencia a la insulina, cuando aún no ha llegado a la diabetes, y esto el 90% de los sujetos van a desarrollar hígado graso simple. En la diabetes recién diagnosticada que no ha tenido tratamiento, el 40% de los pacientes va a tener hígado graso. Me gustaría que durante esta presentación pudiéramos cumplir algunos objetivos, que son pues reconocer que la enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico y sus características clínicas e histológicas
son fundamentales, así como adquirir algunos conocimientos sobre la historia natural y la patogenia de la enfermedad. Y, por supuesto, revisar los aspectos básicos del tratamiento. Para hablar un poco, introducirnos un poco en cómo se desarrolla la hepatopatía, hablemos un poco del síndrome metabólico. El síndrome metabólico se define por la ATP3, por estos parámetros, como se presenta cuando en hombres hay un perímetro de cintura mayor a 102 y en las mujeres de 88. También se considera otro de los puntos característicos para presentar o determinar que es síndrome metabólico, cuando la presión arterial esté mayor o igual a 130 sobre 85 milímetros de mercurio. La glucemia en ayunas debe ser mayor a 110 miligramos por decilitro y el colesterol HDL tiene que estar menor a 40 miligramos por decilitro en hombres y 50 miligramos por decilitro en mujeres en estadio basal. Los triglicéridos considerados de riesgo tendrán que estar mayores a 150 miligramos por decilitro. En esta gráfica les muestro cómo es la prevalencia del síndrome metabólico aquí en las Islas Canarias, en donde tenemos aproximadamente el 25% de la población que padece de la enfermedad. Si ustedes observan, de acuerdo al grupo etario, la prevalencia va incrementando y lo mismo ocurre en hombres que en mujeres, sin importar el grupo etario. ¿Cuáles son las causas de riesgo del hígado graso? Se consideran diferentes causas de riesgo. Dentro del síndrome metabólico, evidentemente, la obesidad, la diabetes tipo 2, la hiperlipidemia, pero también pueden contribuir al desarrollo de hígado graso, pues el consumo de alcohol y de algunas drogas hepatotóxicas. ¿Cómo podemos definir el hígado graso? Para definirlo deberíamos considerar que el aumento del contenido de grasa en el parénquima hepático sea superior al 10%. Siempre y cuando se tenga un consumo no significativo de alcohol, pues en este caso tendríamos la sobreposición de hígado graso no alcohólico, probablemente con alcohol. Gracias. Muy bien. Primero lo que hizo bien. Muy bien. Ok. ¿Tú qué consideras que hiciste bien? Pues hice bien ver las diapositivas antes porque más o menos sabía que tenían. Yo ya sabía que decían cosas como el hígado no alcohólico, no graso, cosas realmente como de mala traducción. Sí. Que pues traté de ocultarlas un poco, diciéndolas yo misma de manera correcta. Pues básicamente, ¿no? Si de mí hubiera dependido, habría cambiado el orden de las diapositivas, porque pues empezar con un poco de introducción y luego irte a los… ¿Qué hice bien? Pues ver las diapositivas antes, cuando menos sabía qué contenían. ¿Te sentías segura al hablar? No me sentía tan segura. O sea, sí conozco el tema, pero pues no es mi dominio, entonces pues había algunas cosas que no me sentía tan segura. Pero sin embargo creo que me paré dignamente adentro. Sí, ahí enfrente. Sí, yo creo que, o sea, tu presentación fue aceptable, no la que tú hubieras querido quizás por esos errores. A lo mejor lo que puedes hacer ahí es decir, perdón, aquí está incompleto o aquí sobra una H, claro. y ya, o sea, eso es aceptable. Sí. Por más que revisemos nuestras diapositivas, yo a veces estoy dando una plática y ahí me doy cuenta que hay un error, entonces, claro. Perdón, esa no es la cifra, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿más comentarios de lo que hizo bien? Lo hiciste muy bien, o sea, tienes un buen tono de voz, no te mueves, estás ahí segura, manejas muy bien el pointer, o sea, este es un ejemplo de cómo se maneja muy bien el pointer. O sea, señalaste 40% y lo quitaste. Entonces me parece que el manejo del
Yo creo que por la misma situación de que estabas nerviosa, yo sentí que no hiciste suficiente contacto con el público. Sí volteas, pero estabas más tiempo allá, quizás porque no conoces las diapositivas, entonces estabas más tiempo allá que acá. Jorge Luis. Yo creo que también hiciste bien el inicio. Al inicio te noté bastante tranquila, segura, hiciste bien tu presentación, aclaraste que eras representante de otro médico, entonces eso hace surgir muy bien. Eso me gustó, lo hiciste bien. Yo lo que quiero resaltar es que siendo un tema clínico el que te toca, y como tú lo dices, tu área de expertise no es esa. O sea, si nos ponen a hablar a nosotros, por ejemplo, de cosas básicas, probablemente titubearíamos y aparte no conociendo la plática. Entonces creo que lo has hecho, la verdad, bastante bien, porque son cuestiones clínicas que no tendrías realmente quizá por qué conocer, ¿no? O sea, en lo del síndrome metabólico, bueno, pues hay cosas que a lo mejor nosotros damos por hecho y que tú obviamente no, y creo que eso es muy resaltable, lo has hecho muy bien sin tener ese background ni que te toca, ¿no? Mauricio. Quiero hacer dos comentarios que creo que pueden ser muy relevantes. Llevamos 3 speakers o 3 conferencistas y en los 3 casos hemos preguntado en un momento determinado qué es lo que hiciste bien y los 3 han dicho lo que hicieron mal. Es decir, Sí, tú claro. le vuelves a Es la preguntar mala a la costumbre. gente, pero ¿qué es lo que hiciste bien? Y vuelven a contestar lo que creen que hicieron mal, que tiene que ver un poquito con nuestra propia autoestima. Somos a veces demasiado críticos y destructivos quizá con nosotros mismos y tratamos de olvidar verdaderamente que hay aspectos muy positivos de nuestra actuación, mientras que los que estamos de este lado somos más capaces de ver lo bueno que hiciste que tú misma. Entonces, a mí me gustaría un poco que en nuestras mentes invirtiéramos este concepto y tratáramos de generar una mayor autoestima y sentir que somos mucho mejores de lo que nosotros mismos creemos que somos. Sí, yo creo que en ese aspecto es un poco idiosincrático, porque tenemos al menos más de 200 años de tener en la mente que somos menos. No lo somos y lo demostramos todos los días, pero ahí está nuestra impronta. Ahí está nuestra impronta. Es algo que vengo viendo de manera crónica a lo largo Así de mi es, vida. Ya sí. abandonemos ese prejuicio. Así es. Nosotros lo podemos hacer muy bien y seamos positivos por nuestra manera de actuar. Tienes Yo mucha creo- razón. mucha Creo que el razón. mensaje del doctor Lisker es como el mensaje, me parece, más importante de este taller, porque este es un taller para enseñar a aprender. Si ustedes están aquí porque van a seguir enseñándole a otras generaciones. Y eso que dijo el doctor Lisker, aunque nosotros no nos las creamos, se lo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que es lo que decía ayer la doctora Linda. ¿Cómo le puedo cambiar el chip a los millennials? Que parece imposible. O sea, un mensaje como este, es decir, ve la parte positiva y eleva tu autoestima, nosotros no hemos podido, tú le dijiste 200 años. Ustedes que son líderes y que van a aprender a enseñar por profesores, yo creo que este es uno de los mensajes más importantes del curso. Y se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos, porque en realidad lo tienes que traer desde niño. El último comentario. Es aprendiendo a enseñar, como bien dijiste al final y no al principio. ¿Qué viste mal de las diapositivas? ¿Cómo mejorarías tus diapositivas que presentaste? Bueno, hay diferentes cosas. Por ejemplo, empezaría con la ortografía, la sintaxis, y quizás son errores de traducción los que tiene la diapositiva. No tiene referencias, Sí, lo tengo. el orden es incorrecto, hasta donde alcancé a Tanto ver. en esta Yo te- presentación como en la previa, y es común verlo, el copy-paste me parece que es inaceptable. Sobre todo si tu plática es en español, no puedes tener textos en inglés, y menos borrosos como en la presentación previa o en la primera. La consistencia en las citas bibliográficas puede no ser la oficial, pero debe ser consistente. Y en la última de las imágenes
la fisiopatología estaba todo revuelta. Además, los íconos que empleaban como que no eran adecuados para el mensaje que querías dar. Entonces, ahí yo es tengo así. algo que comentarte en cuanto a tu presentación. Cuando leas una figura, siempre lleva un orden, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que seguramente obedeció a que no conocías la diapositiva, porque brincabas de izquierda al extremo derecho y luego en medio y así, porque es más fácil llevar al público en ese orden. Y las diapositivas, lo que le comentaba a la doctora anterior, pues que estén completas, de verdad, que las puedas buscar, porque estaban muy incompletas. Muchas gracias. Gracias. Nuestro último speaker no es el doctor fulano de tal, es doctor José Luis, que también pues aceptó. Buenos días. Buenos días. Ah, qué bueno que están despiertos porque siempre es interesante el saber que la disociación cuerpo y alma pues no aparece, y qué bueno que están con nosotros. Yo soy el doctor de apodo fulano de tal, pero en realidad mi nombre es José Luis Pérez. La doctora Fátima Higuera, que es mi jefa, estaba encargada de dar esta plática. Ella pues, tuvo que ir a una reunión muy importante en Avándaro con gente demasiado importante, pero yo con todo gusto vengo a dar la plática, como dice claramente hepatitis C para el médico de primer contacto. Es un tema de mucho interés, que la gente que nos dedicamos a la hepatología tenemos mucho interés que la gente, los médicos, sepan muy bien el tema. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando muy cortos en el diagnóstico y eso retrasa el tratamiento y desafortunadamente pues nuestros pacientes que no diagnosticamos a tiempo y obviamente no tratamos, se van a complicar. Bien, algo muy importante en los últimos tiempos, hecho, en mi opinión es un boom, ha sido el conocimiento a detalle de cómo se comporta el virus. Eso ha hecho que la medicina, y me refiero a la patología en particular con esta enfermedad, tenga una evolución hacia el bien. Hacia el bien me refiero a que podemos ahora curar a los pacientes. Y esto, insisto, se debe a que podemos conocer cómo se comporta el virus, cómo se va a replicar, y esa información que debemos reconocer es parte de la gente que trabaja en ciencias básicas, ha permitido que nosotros podamos en conjunto tratar y curar a nuestros pacientes. Me paso esta diapositiva porque una imagen vale más que 1000 palabras. Podríamos leerlos, pero cuando nosotros vemos en la diapositiva la imagen, vemos dos cosas. Uno, cómo se va a replicar el virus, y en ese momento, en los diferentes puntos donde se está replicando, nosotros tenemos oportunidades de tratamiento. Vamos a bloquear al virus, por llamarlo de alguna manera, en las diferentes formas en donde se está replicando. Aquí tenemos, insisto, nuestras oportunidades para poder bloquear, tratar o eliminar el virus donde el virus se está replicando. Hay ahora los medicamentos de acción directa que actúan justo, y así se llama acciones de medicamentos de acción directa, porque van a tratar el virus. Hace algunos años tratábamos este virus con interferón. El interferón todo el mundo lo produce, todos producimos interferón, y lo que hacemos era darle una carga más de interferón a los pacientes. Desafortunadamente era poco efectivo y con muchos efectos secundarios. Esta diapositiva es muy importante. Yo no estoy de acuerdo con la primera frase, que la mitad de los infectados no lo saben. Yo creo que son mucho más. Nos estamos quedando cortos. Creo que hay muchos pacientes que no saben que tienen esta infección y obviamente no tienen la posibilidad de recibir un tratamiento. Nosotros como médicos estamos obligados a diagnosticar en tiempo y en forma a estos pacientes para que de tal manera podamos tratar a los pacientes y evitar que se compliquen llegando a la cirrosis con todas sus complicaciones. Hay individuos con factores de riesgo transfundidos antes del 92, los pacientes que van a hemodiálisis, aquellos que tienen tatuajes
La gente siempre me pregunta, oiga doctor, pero yo llevo mi agujita estéril, limpia. Sí, pero la tinta que se comparte es la que tiene la sangre que está infectada. Si tú utilizas la misma tinta de los otros pacientes o los que se van a tatuar, de tal manera que te puedes contaminar. Personal de salud en servicio de urgencias, uso de drogas intranasales, productos de madres con hepatitis C, receptores de trasplante, aquellos pacientes que tienen VIH y que comparten factores de riesgo. Hepatitis crónica de causa no determinada, elevación de ALT, son individuos con factores de riesgo y en la actualidad hay otro factor de riesgo que es la rueda rusa sexual, que está utilizada mucho en los jóvenes, en donde se reúnen, se echan sus volados a ver quién contra quién sin protección, y es otro factor de riesgo muy importante que no sea. Gracias. Ya con eso. Se estaban apuntando. Aldo, si nos ayuda. Bueno, muy bien, José Luis. Tomando todo lo que hemos platicado en la mañana en cuanto a estas reglas de Pendleton, a una plática que no era tuya, ¿qué crees que hiciste bien? ¿Qué hice bien? Primero aceptarla en función de que hepatitis C es un tema que me sigue apasionando. O sea, hacer bien, es decir, yo hago lo que me gusta. Lo que me gusta es dar pláticas. Lo hago mal bien, no sé, pero me gusta mucho dar pláticas. ¿Qué hacer bien? Vi las diapositivas y traté de buscar los puntos importantes que yo tenía que resaltar. Por ejemplo, la imagen del virus de la hepatitis C en el hepatocito, que cómo se repite, etcétera. O sea, es el saber dónde hay fortalezas para mí en las diapositivas que nos ponen. ¿Qué más crees que hiciste bien? Que yo creo que es muy rescatable a expensas de ver lo que quieran. Creo que rompiste hielo, despertar a la audiencia e introducirte. Siempre o saludo o alguna cosa, pero trato de despertarlos y llamar la atención. Otra cosa, algo que me llama mucho la atención, es que aterrizaste tu plática a primer contacto. Usaste un lenguaje más bajo, más coloquial, a una audiencia que si te vas a un nivel superior igual no te van a entender, y creo que eso también es muy rescatable. Dominio de tu tema, en lo que ibas avanzando, tratando de explicar conductas entendibles y afines a tu auditorio, y creo que eso, tomando en cuenta la plática que nos daba el doctor Risker ayer, primero tienes que investigar a quién vas a dirigirte para ver el nivel de lo que vas a explicar. Y lo subrayé, hepatitis C, primer contacto. Sí, pero te seguiste en el tono de primer contacto, no hablaste de hepatitis C a otro nivel. Yo creo que algo que hiciste muy bien es que fuiste muy divertidamente majadero al principio. Es decir, tú dices buenos días y todos estamos buenos días y toda la gente se ríe y se despierta. Bueno, eso es una manera inquisitiva, directa, intensa, que es divertida, ¿no? Y yo pienso que a veces un pequeño toque divertido puede comunicar mucho más que muchas cosas. Quisiera hacer un comentario rápido que me parece muy peligroso de este tipo de ejercicio. ¿Me podría presentar la primera diapositiva? ¿O podrían poner la primera diapositiva o la segunda? Y esto es lo que jamás debería pasar. O sea, para mí, de todo lo que se ha hablado hoy, esto es algo peligroso. ¿Pueden pasar las diapositivas otra vez? La que sigue, esta, la anterior, esta, sí. Yo creo que es muy riesgoso, esta tú no lo hiciste, pero dice en el bullet número 3, dice, enzimas virales y del huésped producen proteasas que la transforman en proteínas estructurales. Esto es una mentira. Esto es un error. O sea, las enzimas del huésped no producen las proteasas virales. Entonces, aquí hay un riesgo muy grande porque están
yo no sé si incluso el que la hizo mal y ni cuenta se dio, pero de pronto estamos dando una información enteramente errónea. Y quien está poniendo atención, y yo estoy poniendo atención y estoy tomando notas de cada presentación, yo digo, híjole, esto es un error y esto jamás debe pasar. Punto. Todo lo demás se puede mejorar y todo, pero presentar una diapositiva con un error garrafal así, tiene que ser muy cuidadoso uno. ¿La que sigue? Justo por eso me pasé pronto a la siguiente diapositiva. Sí, pero más que pasarse pronto, porque no es un problema de pronto, esto es en México, dices, ¿qué ¿se habrán dado cuenta? No creo, güey. O sea, no. ¿Qué tal si sí se dieron cuenta? ¿Qué tal que alguien sí se dio cuenta? Pues el que sí se dio cuenta, dice tú, oye, ya el cuate perdió total credibilidad. La credibilidad depende de la veracidad. Entonces, abusados. Esta, por ejemplo, es una figura que ya está la figura ahí. Arriba está en español y la figura está en inglés. Y ahí están los otros conceptos que más o menos explican lo que está pasando. Si yo, cuando pasaste la primera diapositiva, todos estos conceptos estaban fuera de la diapositiva, no se proyectó mal o no sé qué pasó. Yo dije, ¿para qué necesitamos todos los conceptos si la figura tiene la información? Entonces yo uso la información que ya está directo en la figura. La que sigue, la siguiente diapositiva. La siguiente, esta. La mitad de los infectados no lo saben. ¿No saben qué? ¿No saben qué? Entonces dices tú, individuos con riesgo. La mitad de los infectados no lo saben. Yo me quedé pensando, ¿no saben qué? Entonces, claro, si integras la idea, entonces ya dices que no saben cuál es su factor de riesgo o si estaban infectados, ¿sí? Entonces, esas oraciones incompletas que están diseñadas para dar una información, en algunas personas, yo lo estaba leyendo y yo dije, ¿a qué se refiere? Y no se aclaró. Entonces tú dijiste una explicación y después de dar la explicación se aclaró, pero una oración así quizá no debería usarse. Por ejemplo, transfundidos antes de 1992. Yo sé bien por qué 1992, porque el virus se describió en 91, en 89, perdón, en 91 se hicieron las primeras técnicas serológicas de detección y se implementaron hasta el 92, entonces todos los que se transfundieron antes del 92, pero eso podría ser también un elemento de explicación adicional para que la gente lo entienda, ¿sí? En fin, pero el error, cuidado con errores de concepto, eso podría invalidar una presentación. Bueno, ¿en qué crees, partiendo de tu hipotética presentación, que en el escenario que tocó podrías mejorar? Bueno, quizá podría mejorar si soy más puntual en algunas cosas, como lo acaba de decir el doctor Mauricio, algunas frases que a lo mejor no pude o no dije bien, no puntualicé bien, creo que es algo importante, es lo que de momento se me ocurre. Y eso es práctica nada más, porque estas fotos no son tuyas. No son mías, pero bueno, yo intento, como en la última comentario que usted nos hace amablemente, estamos hablando ya de un tema, vamos inmersos, y yo de la primera frase lo puntualizo muy claro, ¿no? O sea, noto que hay un error, alguna gente sí prefiere decir, bueno, esta diapositiva está equivocada por lo que sea, yo prefiero en ese sentido llevarlos a donde en mi opinión tienen que conocer lo que estoy platicando, ¿no? ¿Cuánta gente no sabe que es cuestión de estilos, ¿no? Entonces, lo que digo es, lo que estoy tratando de explicar es que mucho de lo que aquí pasó es que estas diapositivas no las hiciste tú, no son tuyas y no las practicaste. Lo que preguntó Arturo antes, en la medida que la persona practica y practica más, empiezan a saltar estos pequeños puntos y esto es algunas cosas, si los volvemos a analizar seguro vamos a encontrar aún más cosas y bueno, pero es una plática de algunos minutos que tengo que ir la cosa dinámica, doctora. José Luis, yo sentí que no avanzaste lo suficiente, los otros speakers avanzaron más que tú, pero quizás
tuvo que ver que la figura cuando estaba primero más ampliada, a mí me pareció muy bien que la podías explicar y luego la hicieron pequeña y ya no se veía nada, nomás veías las letras de afuera. Y la última estaba muy desordenada, demasiadas líneas. O sea, cuando tú lo diseñas, no más de 5 líneas, la letra, Mauricio nos dio muy bien la guía del tamaño de letra para que puedas explicarlos con tiempo y poder avanzar a la siguiente diapo, porque incluso uno se siente perdido cuando estás hablando y trae diferentes conceptos y muchas líneas. Gracias. ¿Qué sientes que hiciste mal? ¿Actuaste? Porque me pareció que tu expresión corporal era como de actuación. ¿Qué sientes que te faltó o te sobró? Me faltó la guitarra. Sí. Anoche estuvo muy bien y hoy te sobró la guitarra, ¿no? Sí, probablemente no. Habitualmente todas las pláticas, Doc, para bien o para mal, sí, son muy corporal. Sí. Y la otra cosa, perdón. Ahí haciendo comentario a esto, es a lo que me refería hace rato con estilos. Y a mí algo que tú hiciste bien, me parece, es que tú me quitaste el micrófono cuando yo te estaba dando el podio y enseguida yo entendí que tú te sientes muy seguro con un micrófono. Y eso es válido. Y probablemente si utilizas el escenario moviéndote, si te vas a mover, tú no te saliste de tu esquina, tampoco exagerar en esos movimientos, pero de repente hay gente que empieza a caminar por todo. Y eso no es malo. Claro. Porque tu elemento de seguridad es, tú tienes el control acá. Y esto que parece una actuación lo hacen muchos speakers. Lo hacen y de repente lo ves y es un tipo normal. Hay mucha gente que esto lo ve como si fuera un performance, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que a ti ese es tu estilo, ¿no? Es mi estilo y de hecho, creo que no es malo. Mi pasante, perdón, lo voy a decir, oiga, autor, usted hubiera hecho stand-up, no, contar chistes. Estás a tiempo. Y entonces llega un viejito, no es cierto. Perdón, ¿y qué otra cosa sientes que hiciste mal? De repente hablo muy rápido, creo. No lo sé. Tengo esa impresión. No, yo creo que las diapos no eran tuyas, No, las diapos no eran buenas, pero te pasaste de rosca, mi querido José Luis, porque de plano no les hiciste caso. O sea, las diapos decían una cosa y tú decías otra, lo cual... No, doctor, no. No, perdón, no. Les voy a decir, estoy en desacuerdo. No solamente tú, pásenme la tercera diapositiva. Estoy en completamente desacuerdo. Bueno, nada más recordar un detalle, perdón. Pero un detalle, recuerden, con reglas de Pendleton sigue siendo qué hiciste bien y qué puedes mejorar o qué harías diferente. Bueno, para que sea, a ver, déjenme dar mi punto, porque yo creo que esto es para la audiencia, no para José Luis. La mejor forma de generar estrés en un experimento es con diferentes sonidos. Cuando tú tienes una imagen como la previa, que está llena de información, o la siguiente, y tú hablas y estás tratando de encontrar lo que están diciendo, entonces no sirven las diapositivas. Creo que las diapositivas tienen que llevar un orden y tú ajustarte a ese orden de aparición para que la audiencia pueda seguir la presentación. De otra manera estás en 2 canales y sería preferible hacerlo a capela que enviando 2 mensajes que no puedes congeniar. Mi opinión es diferente, doctor. ¿En qué sentido? Yo tengo una imagen, en la que están viendo ustedes ahora. Lo que yo trato, que incluso por eso pedí el micrófono, es llamar la atención. Que me escuchen más allá de que vean. Y la diapo lo que tiene son los puntos que yo estaba hablando. Ese es mi intento. Si me sale o no, no lo sé. Pero ese es el intento que yo hago en llamar la atención, por eso trato de moverme, etc. Regresando a lo que puedes mejorar y tomando lo de Chema, fuiste el único que se salió al estrado, fuiste el único que tomó un micrófono, y yo nomás tantito en tu movimiento, en tu círculo externo es donde si acaso, porque todo lo demás fuiste el único que hizo algo diferente. Perdón, de lo que Arturo dice, que me parece que es correcto, que tú escuches la información muy acorde a lo que estás viendo en la diapositiva. Un estilo que yo lo he visto mucho en el autor García Tsao, por ejemplo, cuyas pláticas me parecen magistrales verdaderamente, es que ella muestra los datos, por ejemplo, de algún estudio y a la vez relata, digamos, todo, desde el origen de ese estudio, su explicación en la pantalla,
y las conclusiones de ese estudio, ¿no? Las tablas más importantes de alguno de ellos, que puede ser algo distinto a que tú estés leyendo, o sea, que haya un texto ahí y estés diciendo una cosa diferente, ¿no? Entonces yo creo que las cosas podrían perfectamente combinarse. A mí me gustó tu presentación definitivamente. Volviendo a las pláticas y errores que pueden ser delicados, si me pasan la diapositiva donde está la figura del ciclo, ese no es un ciclo, el autor la intituló el ciclo de vida del virus, eso también es un error. Esto lo que está demostrando es el ciclo replicativo del virus, no es el ciclo de vida del virus. Entonces, errores de concepto, todo lo demás es fácil de resolver, pero cuando pasas errores de concepto, eso es para mí peligroso. Eso no es obviamente algo que tiene que ver contigo, tiene que ver con quien diseñó las diapositivas y con la obligación tremenda de alguien que da una plática de ser responsable, de dar información fidedigna. Yo no creo que haya cosa más punible en una presentación que sencillamente ir a decir mentiras. Eso es absolutamente inaceptable. Pero eso no tiene lo nada que dije ver varias contigo, veces, ¿no? ciclo de replicación. Aquí se replica el virus, que fue lo que lo dije. Sí, está anotado. Insisto, no me refiero a tu presentación, que me gustó. Me refiero a la diapositiva en la que quien la nombró le llamó el ciclo de vida. Esto no es un ciclo de vida, es un ciclo replicativo. Muy bien. ¿Algún último comentario o reflexión? Jorge Luis, ¿tú querías decir algo? Sí, yo hago una reflexión de las 4 ponencias que se aplica, son conceptos más tal vez como de estas universidades tipo el TEC de Monterrey de comunicación y análisis y mercadotecnia, que es el concepto FODA, que está implícito en las reglas de Pendleton. Pendleton habla de fortalezas y debilidades de las presentaciones. Aquí lo que se está tratando es que el chico diga, oye, ¿qué hiciste bien? Pues a ver, dime tus fortalezas. Oye, ¿y qué hiciste no tan bien? Pues está hablando de sus debilidades. Lo único es que hay un ingrediente adicional que es, en FODA, están las amenazas. Por ejemplo, si un curso está muy mal planeado, si todos los profesores se salen del tiempo, si hay presiones diversas de mala luz, mal sonido, no funcionan los trabajos, todos esos son amenazas que no dependen de nosotros, dependen del exterior. Y obviamente hay oportunidades. O sea, si uno está consciente de esto, entonces probablemente uno aprovecha sus fortalezas para tomar esa oportunidad para ir a capela. Hay veces que nos toca vivirlo, nos va a tocar como comunicadores y enseñantes que de plano no funciona nada, no depende de nosotros, no es imputable a nosotros. Entonces tenemos que sacar nuestra fortaleza de años o de experiencia para dar un buen mensaje. Bueno, pues de parte de Maru, del doctor Lisker y mía, bueno, gracias por permitir hacer este ejercicio. Yo creo que, como se los decía ayer, estos son los ejercicios donde uno aprende un poquito más de lo que son ustedes, que son expertos en hepatología, en ciencias básicas, y retomando lo que decíamos hace algún minuto, la idea es que esto ustedes lo utilicen, porque acuérdense que aprender involucra un cambio, ¿no? Y tenemos que cambiar nosotros, pero también tenemos que ayudar a cambiar a las gentes, ¿no? De mi parte sería todo. Yo agradezco nuevamente la invitación y que continúen en lo que queda de la mañana. Muchas gracias.